Peñarco, hasta un próximo contacto. Hablamos ahora del caso Paul Burton, porque luego de la cirugía de hernia de disco a la que fue sometido el pasado 22 de noviembre, que derivó en complicaciones, el cirujano que lo operó, José David Áñez, brindó una entrevista que fue subida a las redes sociales. Escuchemos. El paciente Paul, presentaba un problema de columna. Especialmente tenía una discopatía, o sea, una enfermedad de los discos vertebrales y una hernia de disco a nivel L4, L5, bastante importante. Se le realiza una cirugía mínimamente invasiva, guiada a través de rayos X y manejada por microscopio, una mínima incisión de 2 centímetros. Durante toda la cirugía hubo una estabilidad hemodinámica constante, ¿no? En caso de que hubiera pasado cualquier problema, pues una arteria o una hemorragia de este calibre, pues el paciente haya entrado en shock hipovolémico en ese momento. Incluso el paciente despierta de la anestesia sin dolor en los miembros inferiores, ¿no? Y es pasado uno por la hora y otro por protocolo quirúrgico para hacer la recuperación de terapia intensiva. Ese es el informe que brindaba después de la cirugía, cuando todavía no se había complicado el cuadro del jugador de Oriente Petrolero Paul Burton. Lo cierto es que sucede lo que ya sabemos todos. Él ingresa en muerte cerebral luego de 2 operaciones más y fallece finalmente el fin de semana. Ayer el médico tenía que presentarse a declarar ante el Ministerio Público. No lo hizo. Nos acompaña su abogado junto a su madre para hablar de su situación. Abel Montaño es su abogado defensor. Isabel Durán, la madre del doctor José David Áñez. A ambos muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Abogado, ¿por qué no se presentó su defendido? Por una sencilla razón. Los familiares me han informado que no hubo una citación personal, o sea, no sabemos dónde han citado. Y los abogados todos conocemos que para que una persona se presente debe haber una citación personal. Eso no ha acontecido. Yo voy a personarme al Ministerio Público para efectos de ver cómo fue la citación, porque estaríamos hablando de una incomparecencia ante una citación que me parece que ha sido anómala. Pero eso lo vamos a verificar en el cuaderno de investigaciones. Ahora hay una orden de aprehensión en su contra, abogado. Vamos a representar esa orden de aprehensión porque queremos manifestar a la opinión pública y al Ministerio Público. Vamos a hacer la defensa del doctor Áñez y vamos a personarnos al Ministerio Público a los efectos de revisar cómo fue la cuestión de la citación y además para que él pueda someterse al proceso y pedir que se haga una nueva citación a los efectos de que asuma su defensa material y técnica. Señor Isabel, ¿su hijo está a buen recaudo? Mi hijo está muy afectado psicológicamente, él está en reposo, él está aquí, pero como dice el doctor, no ha sido citado, entonces no podemos ir a una citación donde no está confirmado, ¿no? Y bueno, mi hijo irá cuando sea realmente citado. ¿Por qué no una presentación voluntaria? Él sabe que están hablando de él en los medios, en las redes. Conozco de una situación de afectación psicológica al doctor que la mamá estaba explicando que ha sido sometido a un reposo por prescripción médica de un psicólogo, porque esta situación afecta la reputación personal, la reputación como profesional y obviamente afecta el contexto familiar. Pero eso no es óbice para que mi patrocinado vaya a presentarse ante el Ministerio Público. Precisamente hoy voy a dirigirme al Ministerio Público habiendo asumido la defensa técnica a los efectos de coordinar esa presentación. ¿Qué es lo que le ha dicho su hijo con respecto a la cirugía? Bueno, yo quisiera decir, más que todo, sentir mucho el pesar de la muerte de este señor Burton. Estamos muy afectados, tanto mi hijo como la familia, ¿no? Y él me explica de que realmente esa operación que hizo fue todo un éxito, porque tenemos videos, tenemos muchas pruebas donde verifica que realmente fue un éxito y cuando ya ingresó a terapia, entonces ahí se desencadenó todo. Entonces yo quisiera una investigación imparcial, que no sea que solamente es mi hijo el causante de todo esto, ¿no? Entonces eso vamos a pedir, que sea una auditoría para que se pueda verificar cuál es el grado de responsabilidad de cada persona, ¿no? ¿Pide garantías el médico para poder presentarse? Así es, en primer lugar nos llamó la atención de que el hecho hubiera sido calificado como lesiones gravísimas, como si hubieran sido cometidos por dolo. Todos los abogados sabemos que el dolo es con intención de dañar.
Ningún médico, ningún profesional en ciencias de la salud ingresa a un quirófano a causar daño. Entonces, desde un inicio hubo una mala calificación de los hechos, desde el punto de vista de calificar como lesiones gravísimas con dolo, cuando debió ser la investigación caratulada como lesiones culposas. Ahora mismo, la calificación legal debiera ser como homicidio culposo a los efectos de que se preserven los derechos y garantías fundamentales en cuanto a la presunción de inocencia, en cuanto al debido proceso, porque la calificación de los hechos legal, conforme se han producido los hechos, debe ser tomando en cuenta el principio de legalidad, es decir, cómo la ley establece las conductas que son delictivas. Y en este sentido es que vamos a pedir al Ministerio Público de que se haga una investigación imparcial. La investigación debe partir de la historia clínica. La historia clínica reporta cronológicamente todas las actuaciones, porque estamos hablando prácticamente de 3 intervenciones. Un primer equipo que hace una operación donde interviene el doctor Áñez, un segundo grupo que se trata de la terapia intensiva de la clínica donde estaba, digamos, internado el paciente, y un tercer equipo que donde hubo una cirugía que luego desencadenó en el shock hipovolémico que dio lugar a la amputación. Pero tengo entendido que fue a consecuencia de la primera cirugía en la que participó el doctor Áñez, que desencadenó en todas las complicaciones. Le explico por qué. Porque el abogado de la familia del jugador dice que en esta operación de hernia de disco el doctor cortó una vena muy importante que pasaba por el lugar y que cerró sin darse cuenta de esta situación, lo que después en terapia intensiva provocó ya la descompensación y el shock posterior. Bien, estamos hablando de una complicación que son, digamos, frecuentes en toda cirugía que implica un riesgo quirúrgico. Entonces, evidentemente puede haber habido una complicación, pero la operación resultó con éxito. Hay un video que así lo refleja. Es más, hay una anestesista que interviene en esa operación, como también interviene en las otras, que es la misma anestesista. Entonces, la historia clínica reporta esta situación. Ahora, una complicación que no era una complicación para que un desenlace fatal. Estamos hablando de que luego de la intervención esos riesgos quirúrgicos se producen. Pero hubo un corte supuestamente, no. Una vena que no debió cortar. ¿Eso pasó? En la historia clínica refleja que hubo alguna complicación de tipo vascular, pero que no era letal, no era mortal. Entonces, luego de la cirugía, el paciente ingresa a terapia intensiva, pero ingresa con una escala de Glasgow de 15, que es la escala normal de cualquier persona como usted o como yo. Entonces, eso reporta que los signos vitales estaban estables. Entonces, de ahí para adelante también la historia clínica refleja la actuación de otros profesionales. En este momento no es el momento de acusar a nadie, pero la mamá estaba pidiendo algo esencial. Una investigación imparcial que debe partir de la historia clínica, debe hacerse una auditoría por parte del CEDES y de personal especializado en cuanto se refiere a poder establecer cómo es que cada uno de los intervinientes en el hecho, lo estoy hablando de los galenos, de los profesionales, han adecuado su accionar a los protocolos médicos. En todo caso, entonces usted dice que a quienes también se debería investigar es al segundo grupo que lo opera. Ahí tal vez haya habido la negligencia, si es que se llega a confirmar. Efectivamente, hay un principio en derecho penal que se llama incomunicabilidad de los partícipes en un mismo hecho. Pueden haber intervenido 10 o 20 personas en un hecho, pero las especiales circunstancias de los partícipes no se comunican entre sí y cada persona responde por lo que hizo. El doctor Áñez está en las condiciones de responder por su operación y la historia clínica así lo va a reflejar, y la auditoría que se haga sobre la historia clínica va a ser reveladora. Bien, el Ministerio Público que está investigando este caso ha citado a los otros médicos que posteriormente intervinieron y ellos sí se han presentado. ¿Qué sabe usted de la situación legal de ellos? El tema es que se los ha citado como en calidad de testigos. Al único denunciado es nuestro defendido. Entonces aquí nosotros pedimos que todas las personas sean investigadas, pero no que se los cite como testigos. Aquí estamos tratando de victimizar a una persona, estamos tratando de satanizar, ¿no?, el ejercicio de una profesión noble como la del médico. Y vuelvo a reiterar, ningún médico entra a un quirófano a provocar daño, ¿no? Y el doctor Áñez me ha explicado, y lo tiene el video de la cirugía, y ha expresado, revisando la auditoría, y hemos consultado con profesionales médicos que están en condiciones de poder demostrar de que la operación que él intervino no era letal. ¿Como familia ustedes han intentado acercarse a la familia de la víctima de Paul Burton? No, por el momento no nos hemos acercado, pero es que más que todo que pase un poco, ¿no? Todo este desenlace, el entierro, todo eso, entonces vamos a hablar con ellos. ¿Qué pasará con los gastos médicos? La familia de Paul Burton asegura que no está en las condiciones de cubrir todo lo que derivó en la internación, en terapia intensiva, en las operaciones posteriores a esta cirugía inicial. Hay una cuestión esencial, ¿no? La propia Constitución, el procedimiento penal establece una presunción de inocencia. Lamentamos mucho la situación que está atravesando la familia, pero ustedes entenderán que
asumir responsabilidades de esa naturaleza es como asumir responsabilidad penal. Así es. ¿No? Entonces el doctor Áñez está amparado por la presunción de inocencia. Si una auditoría médica refleja que él de alguna forma incurrió en alguna negligencia, bueno, será una cuestión absolutamente técnica y en ese momento podremos ingresar a ese tema. Pero entre tanto, se haga la investigación, que la pedimos que sea de manera imparcial y a todas las personas que intervinieron, entonces sería, digamos, prematuro ingresar a ese tema de efectos de calificación de daños, porque eso sería asumir responsabilidad penal. ¿Usted qué le ha aconsejado a su defendido que se presente? Sí, yo he aconsejado ¿Podría que se complicarse presente. su situación si no se presenta? Voy a estar hoy mismo en el Ministerio Público para coordinar con la Junta de Fiscales que está a cargo de la investigación para efectos de que él se presente con las garantías necesarias, para efectos de que pueda asumir su defensa técnica. Voy a hacer una revisión del cuaderno y voy a ver qué ha pasado con esa situación que no ha llegado a ninguno de los domicilios de la familia, ¿no? Por eso es que estábamos afirmando de que entendemos que no ha habido una situación personal. ¿Él está en el país? ¿Él en algún momento pensó en irse? No, él está acá, pero como le digo, está afectado y está en reposo, porque está muy... Primera vez que le ocurre todas estas cosas, entonces él está muy afectado psicológicamente y el doctor ha dicho que tiene que estar en reposo, más que todo tranquilo, ¿no? Porque como que le digo que está así, ¿no? Bien, muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Nos mantendremos atentos entonces a lo que ocurre en torno a este caso. La presentación que usted anuncia va a ser en las próximas horas ante el Ministerio Público. Continuamos con más.